Gran parte de la gente se conecta en Facebook. Perfecto. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este momento aquí en la plataforma de Zoom y lo que sería también la transmisión en la página de Facebook, tanto en la página de Ingeniería de Negocios Guadalupe Victoria de la Universidad Autónoma de Baja California y en la página de Estadística con Joaquín. Hoy estamos ya en la última conferencia de lo que sea el ciclo Visibilizando a las Mujeres en la Ciencia, y hoy tenemos la última ponencia a cargo de la doctora Mineante Lezama. Y pues nada, quiero presentarles a la doctora. Ella nos va a estar presentando lo que será la ponencia Psicología Feminista, el acceso a la universidad y a la producción de conocimiento bajo la lupa violeta. Les recuerdo que este es un evento promovido por la Universidad Autónoma de Baja California y lo que sería el programa de internalización en casa. Muchas gracias al Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad por esto. Y bueno, me voy a permitir leer un poco lo que sería la reseña de la doctora Minervante. Es doctora en Psicología Social por la UNAM, originaria de la ciudad de Colima, investigadora especialista en análisis de procesos de desigualdad urbana y sentido de comunidad, diagnósticos comunitarios y evaluación de políticas públicas con perspectiva de derechos sociales y enfoque de género. Con experiencia en docencia, trabajo en grupos, intervención comunitaria, planeación participativa, estrategias creativas para la reflexión política e implementación de estrategias de análisis para la investigación cualitativa y cuantitativa. Forma parte de la Red Iberoamericana de Investigadores Políticas, Conflictos y Movimientos. Actualmente imparte clases de Psicología Social en la Universidad Iberoamericana y es responsable del Departamento de Planeación Participativa de la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana en la localidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y bueno, creo que esto está muy formal. Bueno, quiero comentarles, ahora antes de que comience la doctora Minerva, que, que ella es gran responsable también de que se esté presentando este evento. Cuando surge la idea de empezar a hacer conferencias y empezar a aterrizar como muchas cosas acá en Guadalupe Victoria, Minerva ha sido un apoyo muy importante para mí en el rebotar ideas. Nos aventamos ahí bastantes discursos, bastantes pláticas, muchas veces de varios minutos, varios WhatsApps, nos bombardeamos mutuamente, transmitiéndonos bastante ideas y ha sido una persona pues muy valiosa para que este evento como tal se pueda estar presentando. Para darle estructura y pues para que todo se esté presentando como se esté presentando ahora. Pues nada, Minerva, pues tienes todo la curul para ti. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de que estés aquí y sobre todo que puedas cerrar el evento con todo lo que nos puedas aportar. Pues muchas gracias, gracias por la presentación, Joaco, y mi cariño y gratitud para todas las personas que están aquí en este foro. Voy a compartir pantalla y pues vamos a arrancar con esta exposición que nominé Psicología Feminista, el acceso a la universidad y la producción de conocimiento bajo la lupa violeta. Y bueno, la lupa violeta pues hace referencia a la perspectiva feminista o a la perspectiva de género. Pues bueno, como la intención de este espacio que promovió Joaquín aquí con ustedes era poner en contexto algún análisis, algún análisis estadístico y problematizar alguna situación de la realidad. Pues bueno, a mí me pareció interesante partir del tema de la educación, del acceso a la educación, un poco preguntarnos cómo es este acceso y hacer un pequeño ejercicio con datos del INEGI, que me parece que es otra fuente muy valiosa de información que tenemos en México, y por ahí va la intención de esta presentación. Entonces vamos a hacer ese primer recorrido, este primer ejercicio con un análisis muy sencillo que se puede hacer también con varias paqueterías y después vamos a entrar en materia de una discusión más en hondo de por qué hay estas diferencias o por qué hay pues esta situación variopinta, ¿no? En el acceso a la educación. Bueno, me traje como referente
que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de que toda persona tiene derecho a la educación, de que esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación básica, y pues que debe ser obligatoria. También se habla de que la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada, que el acceso a estudios superiores será igual para todos y todas en función de los méritos respectivos. Entonces, ¿quién tiene derecho a la educación? Toda persona. Si seguimos y bajamos un poquito esto, porque este marco es internacional, ¿no? Si lo bajamos al contexto nacional, pues encontramos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se repite más o menos lo mismo, ¿no? En su artículo 3 se dice que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y, muy importante, que combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia a los servicios educativos. Se habla de la obligatoriedad y de la responsabilidad de los gobiernos en los distintos niveles para lograr esta garantía de este derecho a la educación. Entonces, ¿quién tiene derecho a la educación? Toda persona. ¿Por qué es importante acceder a la educación o qué sentido tiene? Siempre es bueno preguntarnos el sentido de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene acceder a la educación en general y a la educación superior? De acuerdo con instancias internacionales como la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues el acceso a la educación y en particular ya a la educación superior se va a ver reflejado en una mayor participación en el mercado del trabajo, personas más competitivas en el mercado laboral, mejores resultados en materia de empleo y salarios considerablemente superiores. Por ahí si revisamos un poquito de historia en nuestras familias, era muy común que los papás, las mamás, los abuelos y abuelas en muchos casos le apostaran a que sus hijas e hijos estudiaran para mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida. Y eso implicaba tener un acceso a empleos con mejores salarios y mejores condiciones. Entonces hay una creencia histórica en muchas familias de que la educación nos va a ayudar a mejorar las condiciones no solo económicas, sino de vida en general. Pero, ¿qué más hay además de todo esto que nos puede decir la OCDE o algunos organismos internacionales? Pues la educación también puede volverse el fin, el sentido de la universidad y el sentido de los procesos pedagógicos que han sido muy diversos, de muy distinta índole, escolarizados o no, pues nos habla de sociedades más justas, de sociedades más comprometidas con los demás, de sociedades con procesos más incluyentes y de intervenciones que busquen el desarrollo de la propia comunidad, sociedades donde haya valores como la tolerancia, la empatía, la inclusión, el respeto, con mayores habilidades para la comunicación, con mayor integración y con mayor igualdad. Entonces, bueno, esto es muy discutible, es un tema que también podría llevarnos una charla completa o un debate de qué tanto la educación como la conocemos ahorita y en el marco institucional realmente está promoviendo seres humanos más plurales, más tolerantes, más abiertos, más amorosos con los demás y con el planeta, o qué tanto nos está entrenando para ser obedientes, para seguir instrucciones y para sostener ciertas dinámicas de opresión de unos grupos a otros, ¿no? Entonces son cuestiones que vale la pena echarles una pensada de repente quienes estamos dentro de las instituciones educativas, ya sea como estudiantes, ya sea como profesores o ya sea como personal administrativo o directivo. Bueno, si partimos del supuesto en que la universidad o la educación puede ser una plataforma para desarrollar todas estas cosas que dijimos acá atrás, que son positivas, entonces podríamos preguntarnos, ¿el acceso es igual para todos y todas? ¿Qué comunidades es más probable que no accedan a la educación superior? ¿El lugar donde naces importa? ¿Será que esto que decía el marco constitucional de que la educación tiene que ser igualitaria independientemente de la región de donde provengas, será que se está materializando en verdad? ¿El sexo importa?
es igual el acceso en hombres y mujeres, o el género, si pensamos ya más en sentido de identidad sexual, de construcción de quiénes somos y cómo somos, ¿no? Más allá del sexo biológico. Alguien que habla alguna lengua, como el francés, el alemán, perdón, idioma, tendrá las mismas posibilidades que alguien que habla zapoteco o náhuatl o ñañú. ¿Tiene sentido que existan brechas o diferencias entre los distintos grupos? Pues ese tipo de preguntas a mí me rondan mucho la cabeza, más en mis años de profesora que me he implicado más e involucrado más en qué espacios es donde doy clases, con qué estudiantes, cuando he tenido oportunidad de estar en otros proyectos de investigación que me hacen ir a otro estado, a otra entidad federativa, pues pongo atención a eso, si hay estas brechas o diferencias, o si tenemos un panorama más o menos igual, más o menos bueno. En fin, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces aquí puse la liga del INEGI y me parece de nuevo rescatar que México tiene información bien relevante que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y que está a disposición de todo el mundo. Entonces, bueno, a ver, si entramos en Google, si ustedes googlean inegi.org.mx, la página de inicio, aquí está, les va a mostrar esto, ¿no? Aquí tenemos en el inicio una serie de temas o un menú donde están organizados diversos temas, por ejemplo, catastro y gestión territorial, empleo y ocupación, vivienda, educación, salud. De esta información ustedes pueden obtener datos bien relevantes y hacer análisis que nos permiten visualizar cómo estamos a nivel nacional o qué diferencias hay entre estados o por sexo. Y entonces es una forma también de contribuir a la producción de conocimiento, analizando esta información. También se pueden ir a las encuestas, a los censos. Hay distintos modos de entrarle a los datos del INEGI, pero yo les voy a mostrar uno. Si ustedes dan clic aquí en educación, y van a ver aquí que se despliega un menú. En temas, que es el primer categoría del menú, la primera categoría del menú, aquí está características educativas de la población. A ver, vamos a echar un vistazo. Resulta que de aquí se despliega primero como un reporte general, que ahorita lo vamos a obviar y ustedes podrían consultarlo después y así ver con salud, así ver con economía, con un montón de cuestiones. Nosotros nos vamos a ir a tabulados porque nos interesa ver los datos directamente, ¿no? Y aquí hay una serie de indicadores en estos tabulados, en estas tablas. Estos indicadores pues, los podemos considerar como variables que nos hablan de algo, que nos cuentan un cuento, que tiene que ver con cómo estamos, con cómo somos. Entonces, bueno, si se fijan, este grupo de características generales tiene, por ejemplo, porcentaje de la población de 6 a 14 años por entidad federativa, según aptitud de leer y escribir. Igual tenemos, por ejemplo, grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años por entidad federativa. Vamos a probar con este. Vamos a ver cuántos años de escolaridad tiene la gente en este país por entidad federativa y sexo. Entonces, bueno, aquí podemos seleccionar en el primer conjunto de variables, como es entidad federativa el grupo, pues nos interesa revisar los 32 estados. En el periodo, pues vamos a ver ahorita cómo se ven de 2015, de 2000, perdón, a 2010 y de 2010 a 2015. Vamos a echar un vistazo rápido. Y en sexo, pues también nos interesa comparar a hombres y mujeres. Entonces le damos, seleccionamos todo eso, le vamos a dar aquí consultar y aquí tenemos una tabla. En esta tabla, lo primerito que vemos es que los años de escolaridad que había a nivel nacional en el 2000 eran 7.5. En el 2010, ¿qué creen? Aumentó a 8.6. Y en el 2015 aumentó a 9.2. De entrada, esas son buenas noticias si partimos del supuesto de que es bueno que la gente asista a la escuela, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es que se ha aumentado el
han aumentado los años de escolaridad de la población en México. ¿Qué pasa si revisamos, por ejemplo, aquí ya vemos entre hombres y mujeres qué diferencias? Pues aquí vemos que hay brechas pequeñitas, pero que se notan, ¿no? A nivel nacional en el 2000, las mujeres tenían 7.2 años de escolaridad en promedio y los hombres 7.7. En 2010, las mujeres 8.5 y los hombres 8.8. Y en 2015, las mujeres 9 y los hombres 9.3 años de escolaridad. Calculen a ver cómo en qué grado de escolaridad implica que ya cursaste 9 años y en qué grado el que cursaras 7.2, para ver qué tanto ha aumentado. Bueno, las buenas noticias es que a nivel nacional pareciera que no hay brechas muy hondas. Pero ¿qué pasa si revisamos alguno de los estados y vemos qué pasa con Aguascalientes, si vemos qué pasa con Campeche, si vemos qué pasa con Guanajuato, qué pasa con Ciudad de México? Por ejemplo, aquí se nota que en Ciudad de México los años de escolaridad son de 11.1 en promedio ahorita. Bueno, en 2015, que es la última medición que se hizo. Y, por ejemplo, si miramos en Oaxaca, son 7.5, eso ya son varios años, ¿no? De diferencia, ya puede implicar la diferencia entre haber o no cursado la secundaria o haber o no cursado la preparatoria. Vamos a traernos estos datos para hacer por ahí algunos análisis. Entonces, así como en los programas de cocina, eh, yo ya tenía preparado aquí algo. Entonces, bueno, aquí sí pueden ver lo que hice es que me traje los datos de esa tabla de INEGI y aquí están los hombres y aquí están las mujeres con sus años de escolaridad. Lo que hice fue, cada una de las entidades federativas también corresponde con el valor asignado. Esto fue casi casi tal cual, copiar la tabla del INEGI, pegarla en un Excel y luego la ordené para poder ver los estados. Ahorita les cuento en qué sentido. Cuando yo tenía estos 32 estados dije, chale, pues ¿cómo le hago para hacer una comparación que me permita ver brechas, pero que sea más manejable que trabajar con 32 datos diferentes en una tabla o con 64 si los quisiera revisar por hombres y por mujeres también? Entonces, pues la solución fue regionalizar, hacer regiones. Si ustedes, por ejemplo, van a Google también y ponen regiones económicas de México, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver varios mapas, depende de las fuentes, de cómo en México se hace un trabajo de regionalización para poder identificar entre grupos que sean más manejables. Por ejemplo, aquí hay 2 regiones del norte, 3 del centro, la zona metropolitana y 2 regiones del sur. Yo lo que hice fue generar mi propia regionalización. Me basé en estas que hay en distintas fuentes de Internet. Por ejemplo, aquí están regiones económicas del INEGI. Y lo que hice fue trabajar con una región sur, donde prácticamente combiné estas dos, de estos estados del sur, una región centro, sin considerar a la capital del país y al Estado de México y a Morelos, que tienen otra lógica y otra productividad económica y otro nivel de urbanización, y conjunté 2 regiones del norte para pensar en el norte como una gran franja. Entonces, bueno, volvemos a nuestro Excel. A lo mejor ven muy pequeñito todo, ¿verdad? Sí, se alcanzan a percibir los datos. Se ve un poco pequeño. Bueno, pues sí, no quiero hacer el zoom porque me da la impresión de que entonces ya pierden la globalidad, pero les voy a ir explicando mejor. Bueno, entonces hicimos estas regiones que son ficticias, o sea, no es que la gente del norte y la del centro, por alguna cuestión esencial inherente a las personas sean diferentes. Más bien lo que creemos es que la región norte comparte ciertas características geográficas, ciertas características económicas, ciertas características culturales. La psicología cultural también ahí nos ha hecho pensar que los límites políticos, de división política entre territorios, pues también muchas veces no te dicen nada de la cultura o del modelo cultural que puede o no ser compartido entre diversos territorios.
Entonces todo esto tiene sus riesgos, pero a veces cuando tienes que manejar una cantidad grande de datos, tienes que tomar el riesgo. Entonces yo decidí tomar el riesgo de considerar región norte a los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, asumiendo que así como hay diferencias entre ellos, hay semejanzas en sus modelos culturales y que muy probablemente compartan más entre ellos que con los estados del sur, por ejemplo. La región de zona metropolitana del Valle de México está constituida por la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, porque es la zona más urbanizada, es la zona más densamente poblada y con ciertas cualidades también en términos de economía, de movilidad, de migración, que comparten más o menos un ecosistema. La región centro pues está constituida por todos estos estados que están alrededor de la zona metropolitana, en esta franja como una tercera parte de la República. Y finalmente en la región sur, pues tenemos a los estados Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Entonces, bueno, luego de esto, yo lo que hice fue aquí mismo en el Excel separar a hombres y mujeres, de manera que si aquí los tenía en dos columnas distintas, acá los acomodé en una sola columna, en esta que dice sexo. Entonces aquí tenemos el grupo, la región a la que pertenecen, pero ahora dupliqué las regiones porque ya no solo tengo norte, centro, zona metropolitana y sur, sino que tengo cada una de estas en hombres, que son las primeras 4 que están aquí, y en mujeres. Bueno, a lo mejor aquí sí vale la pena que haga el zoom, ¿verdad? Ahí están. Entonces, estos son los grupos que nos va a interesar comparar. 8 grupos, estarán de acuerdo conmigo, son más manejables que 64 grupos, si quisiera yo comparar a hombres y mujeres de cada entidad federativa. Entonces, vamos a trabajar con estos 8 y vamos a trabajar con esta base de datos. Tenemos dos posibilidades aquí en mi compu. Una es Jamovi, que gracias a las conferencias de este ciclo conocí este programa y me pareció maravilloso. Estaba sorprendida con Joaquín usándolo recientemente. Y otra posibilidad es el SPSS, que ustedes ya conocen también estas bases de datos. Lo que hice fue traerme aquí, nominar cada variable, traerme los datos de Excel, importarlos. Y bueno, exactamente lo que vieron en Excel es lo que podemos ver aquí o en Jamovi o en SPSS. Hay otras paqueterías, ¿no? Está ATAR, ya ustedes irán definiendo cuál. Jamovi a mí me encantó que es software libre y yo estoy a favor de esa ideología de liberar el conocimiento y de usar software que se va construyendo de forma libre y voluntaria. Entonces, bueno, aquí lo primero que hice fue importar la base de datos. Vemos que está el folio, la entidad, el sexo, el puntaje de escolaridad, la región, así a secas, y algo a lo que yo le llamé región más sexo o región sexuada, ¿no? Que son estas 8 regiones y que es con las que vamos a trabajar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de análisis. Cuando tenemos varios grupos y queremos comparar sus medias, queremos comparar si son significativamente diferentes o no estos grupos, pues hay un montón de análisis o una serie de análisis que son de comparación de medias, que es parte de la estadística paramétrica que ustedes ya conocen. Si tuviéramos solo 2 grupos a comparar, ustedes ya tienen clarísimo seguramente que tendríamos que hacer una prueba TD-Student que nos sirve para comparar medias entre 2 grupos y saber si los resultados de algún procedimiento o de algún, en este caso nuestro procedimiento a comparar es la educación entre un estado y otro y entre mujeres y hombres. Si fueran 2 grupos sería TD-Student. Si son 3 o más grupos, y mi variable independiente es nivel escalar, entonces yo puedo usar un análisis que se llama análisis de varianza o análisis ANOVA. Como mi variable independiente es una, voy a hacer una ANOVA de una vía. Aquí está. Si tuviera más variables independientes, pues podría ser otro tipo de ANOVA. Entonces, bueno, tenemos aquí, tenemos que definir cuál es la variable dependiente, que en este caso es puntaje, escolaridad,
y tenemos que definir cuál es la variable independiente. Creo que la dije al revés hace rato, la variable. La variable independiente en este caso es el grupo, son los grupos, es la variable a categorizar mis datos e implica los grupos que quiero comparar. Que es esta agrupación que hice de 8, donde estaban hombres del norte, mujeres del norte, hombres del sur, mujeres del sur. Entonces vamos a poner esta variable de agrupación. Bueno, como un supuesto para poder usar este análisis es que haya homogeneidad de varianzas y que haya curvas normales, pues una bondad de esta paquetería es que puedes pedirle estos análisis de homogeneidad y normalidad. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice el test de normalidad de Shapiro es que no es significativa la diferencia y eso quiere decir que estamos hablando de curvas normales, ¿no? Porque se rechaza en este caso la hipótesis nula. En el caso de la homogeneidad de varianzas, un supuesto para aplicar el análisis ANOVA es que haya varianzas iguales. Si no las hay, entonces hay que hacer algunas adiciones, ¿no? Usar cierto tipo de análisis a posteriori que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando hacemos este test de Leven, nos sale el resultado que es significativo. Eso quiere decir que las varianzas no son iguales. Entonces, bueno, aquí hay de entrada, aquí tenemos que considerar que en esta prueba NOVA entre estos grupos, en nivel educativo a nivel nacional, no estamos teniendo grupos comparables en términos de sus varianzas, pero hay la posibilidad de seguir haciendo nuestro análisis ANOVA, porque entonces en las pruebas post hoc o a posteriori, que nos sirven para evaluar las diferencias entre un grupo y otro, podemos usar una que se llama Gaines-Howell. Aquí dice asumiendo varianzas desiguales. Entonces, bueno, ya pusimos todo esto aquí y lo que vemos, según este análisis ANOVA de una vía, es que tiene un puntaje F de 5.42 y las diferencias nos dice aquí que son significativas. O sea que sí hay diferencias significativas entre los grupos que estamos comparando. Entonces, bueno, cuando revisamos acá las pruebas post hoc, que les decía, eso quiere decir a posteriori o después, que implica ver, ok, si hay diferencias significativas entre qué grupos están, pues aquí vemos, me faltó poner aquí esta banderita, si le dan ahí, marca los resultados donde hay diferencias significativas y te da el nivel de significancia. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que las diferencias se dan entre los hombres del norte y las mujeres del centro, entre los hombres del norte y los hombres del centro también, entre los hombres del centro y las mujeres del norte y entre las mujeres del norte y las mujeres del centro. Esto ya lo podríamos reportar y entonces podríamos hablar de que sí hay diferencias dependiendo el lugar donde naces en el nivel educativo que logras desarrollar, cruzado eso con el sexo que tienes, si eres hombre o mujer. Bueno, nos vamos a regresar por acá porque yo en el Excel justo había preparado esta tablita. Esta es exactamente el mismo análisis, lo hice en SPSS y los resultados fueron estos, ¿no? Así se reporta una F, una NOVA, perdón, se pone el valor de F, entre paréntesis los grados de libertad y se enuncia el nivel de significancia. Entonces yo aquí puse... bueno, y esta es la tabla que me apareció en el SPSS. Yo aquí puse las diferencias entre quiénes y quiénes están, entre las mujeres del norte y los hombres y las mujeres del centro, y entre los hombres del norte y los hombres y las mujeres del centro. Aquí están de nuevo las regiones. Bueno, ese fue un ejercicio muy sencillo de algo que podríamos hacer. Revisando datos del INEGI y podríamos revisar datos y comparar diferencias en temas de salud, en temas de trabajo, en temas de salarios. Hay un montón de información por ahí que se puede consultar y que se puede procesar. Por acá me traje unas tablas complementarias para ver qué tanto acceden a la educación superior hombres y mujeres por entidad federativa. Y entonces por aquí, recuerden que el análisis que hicimos era de años de escolaridad, ¿no? Este es porcentaje de población
con educación superior. Y aquí vemos, por ejemplo, que en Chiapas, las mujeres, el 10.7% de las mujeres, según el INEGI en 2015, accedieron a educación superior, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 34.1% de los hombres accedieron a educación superior. Entonces, este tipo de brechas, si se fijan, son muy relevantes. Habría que entender qué está pasando con el acceso a la educación en estas regiones, con estos grupos, y pues son justo ese tipo de análisis cruzados, ¿no? Donde importa la región, comparar regiones, pero importa el sexo, comparar hombres y mujeres. Y bueno, por aquí se ven las brechas en una misma región entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la brecha en Chiapas es de 2.1%, mientras que la brecha en Ciudad de México es de 3.7%. Sin embargo, estas brechas no son tan grandes. Quiere decir que hombres y mujeres de un estado no tienen diferencias tan notorias en cuanto a su acceso a la educación, pero cuando hacemos el cruce de hombres de Ciudad de México y mujeres de Chiapas, ahí es donde vemos brechas mucho más acuciantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la esperanza de escolaridad? En Ciudad de México es 18.7%, en Chiapas es de 13.1%. ¿Qué pasa con la tasa de abandono? En Ciudad de México es muy alta, es de 10.3%, en Chiapas es de 8%. ¿Qué pasa con la cantidad de alumnos por maestras o maestros? En Guerrero, por ejemplo, son 13, en Ciudad de México son 7. Entonces, bueno, toda esta información va sumando como un rompecabezas y nos va haciendo configurar el mapa de cómo estamos en educación, los distintos grupos que configuramos este país o esta nación. Bueno, esto de las regiones debí mostrárselos antes. Básicamente es un ejemplo de cómo se regionaliza para manejar estas cantidades tan enormes de datos y los riesgos que conlleva, que ya les explicaba. Cuando revisamos algunos mapas que han reportado por ahí instituciones también mexicanas, por ejemplo, de nivel de marginación de la CONAPO, pues vemos que se concentra la marginación en el sur del país. Cuando revisamos, por ejemplo, el porcentaje de población indígena, vemos también que se concentra más en la región centro y sur del país. Entonces van surgiendo preguntas. ¿Estará relacionado el nivel de marginación con el acceso a la educación, con la proporción de población indígena? ¿Qué características que tenemos como individuos por el lugar donde nacemos, por ejemplo, o porque no decidimos eso, o por la decisión que tomamos de ejercer ciertas prácticas sexuales, por ejemplo? Todas esas características que vamos acumulando y que son parte de nuestra identidad, ¿qué tanto representan límites en nuestro desarrollo? Ese tipo de preguntas a mí me interesan muchísimo. Por ejemplo, en este mapa vemos graficado en color el porcentaje de la población que ha expresado haber sido víctima de discriminación. Los morados son los niveles más altos, luego el azul y los menos discriminados son los estados que tienen estos colores amarillo y verde. Si se fijan, podríamos ir haciendo como una serie de capas e ir encontrando a lo mejor comunalidades, ¿no? En regiones. ¿Qué pasa con el color de piel? Por ahí el INEGI hizo una encuesta, la EMOVI, en 2017, en donde encontraron cosas como esta. Hay una correlación entre los años de escolaridad y el color de piel más claro, una correlación positiva. O sea, la gente en este país con color de piel más clara tiene más años de escolaridad que la gente en este país con color de piel más oscura. ¿De qué nos habla todo eso? Pues la psicología social en sus teorías como más, bueno, no, ni siquiera son las más protagónicas, ¿no? La psicología social en una beta de su teorización, que tiene que ver con identidad, con categorización social, con los estudios del prejuicio, de la discriminación, de las desigualdades,
pues nos ha hablado de cómo hay una serie de procesos de esquematización cognitiva, cómo funciona la mente y cómo vamos construyendo categorías a nivel cognitivo que nos hacen adjudicarle a una persona las características que le adjudicamos a la categoría social que representa. Esto es al grupo. Somos seres sumamente sociales. Todo el tiempo estamos pensando en términos de grupos y de identidades sociales, y hay algo que se llama autocategorización del yo, que implica que nosotras mismas y nosotros mismos nos presentamos ante los demás o nos concebimos como miembros de grupos distintos, y entonces somos como un palimpsesto, como un alebrije que pertenece a distintas categorías sociales que pueden tener que ver con nuestra familia, con lo que estudiamos, con roles que asumimos, con luchas de activismo sociales a las que nos sumamos, con lugares donde vivimos, con nacionalismos, ¿no? Con apertura a formas de vida distintas. Entonces, bueno, de lo que nos hablan básicamente este conjunto de teorías de la identidad social y de la categorización social, pues es de que vamos construyendo nuestra identidad y la identidad de los otros a partir de grupos, a partir de identidades sociales. Y entonces nos vamos comparando también con los demás a partir de los grupos a los que pertenecen y los grupos a los que pertenecemos nosotros, y se pone en juego la autoestima y las emociones. Entonces hay también por ahí mecanismos psicológicos que nos hacen valorar negativamente a los otros cuando los vemos diferentes a nosotros bajo ciertas circunstancias, o viceversa, valorarlos positivamente. ¿Han sentido ustedes alguna vez o han experimentado el que conocen a alguien y ni bien se presenta, les dice algunas palabras o algunas... menciona algunas categorías que en automático hacen que ustedes sientan afecto por esa persona o un sesgo positivo? ¿Han sentido lo contrario, por ejemplo? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el campo político, con los partidos, pues en algunas tensiones que se van dando a nivel social, con los movimientos sociales, con la criminalización de ciertos movimientos sociales o ciertas identidades sociales, o con prácticas como... no prácticas, con identidades sexuales y formas de expresión de la identidad. Ahí también se generan muchas tensiones o muchas también solidaridades, ¿no? Y afectos positivos. Entonces, bueno, no voy a ahondar más en esto, pero sí podríamos hablar que esa base cognitiva de la categorización social, la psicología social ha explicado que provoca o posibilita el que haya creencias sobre ciertos grupos que muchas veces pueden representar estereotipos. Los estereotipos, lo que nos dicen las teorías cognitivas en la psicología social, es que no son per se negativos. El problema es que están incompletos y que si no es información que vamos ajustando y que vamos ampliando, nos podemos quedar con información muy limitada que muchas veces nos lleva a tener prejuicios, que son juicios o valoraciones notoriamente negativas o preponderantemente negativas sobre miembros de un grupo por el solo hecho de pertenecer a ese grupo, con toda esta categorización social que les expliqué antes que hay de fondo. Y todo eso pues, nos puede llevar a tener comportamientos negativos, de exclusión, de violencia, en otras palabras, discriminación. Una posible explicación para todas estas diferencias que veíamos en estos mapas de un montón de variables puede tener que ver con esquematización cognitiva, con categorización social, con prejuicio, estereotipos y discriminación como comportamiento, ¿no? Bueno, y por aquí hay un poquito más de explicación de cómo se concibe el prejuicio, ¿no? De cómo tiene un carácter compartido, nos habla de identidad social, cómo tiene un componente cognitivo y otro afectivo, y cómo los prejuicios afectan a las normas y leyes y los marcos jurídicos. Por eso tenemos este artículo 3º de la Constitución enunciado de esa forma, pero a su vez las leyes y las normas sociales afectan los prejuicios que vamos teniendo o dejando de tener. Entonces hay una ida y vuelta entre los marcos jurídicos, los sistemas de valores y los valores y los comportamientos que tenemos las personas.
Pero ¿qué nos dice la lupa violeta? Y ahí entramos a la última parte de esta presentación. ¿Qué han planteado las perspectivas feministas de todas estas cosas, de estas desigualdades, por ejemplo, en acceso a la educación entre hombres y mujeres o por regiones, o de muchas otras desigualdades que hay en términos de derechos humanos, de derecho a la salud, de derecho al trabajo, de derecho de los derechos cívico-políticos, a la participación política? Entonces aquí se complejiza más la cosa, porque entonces ya no nos es suficiente hablar de estos esquemas cognitivos en abstracto, sino que habría que pensar qué está pasando pues a nivel de estos grupos que se están comparando, ¿no? A ver qué tan fino fue el análisis cognitivo que se hizo con estas otras teorías. Entonces, bueno, aquí voy a traer a colación un poquito de historia del feminismo. Por supuesto que esta es una estampa muy breve, ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí elementos referenciales de lo que ha sido el pensamiento feminista que me parecía muy importante traer aquí. Por un lado tenemos a esta mujer, Olimpia de Gouges, que en tiempos de la Revolución Francesa, cuando se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y digo del hombre y del ciudadano porque fue creada así, en masculino, esta declaración, que impregnó a toda la humanidad, que se volvió norma en toda la humanidad, el ejercicio de los derechos y la promoción de los derechos. Efectivamente se estaba concibiendo solo a los hombres. Y lo que dijo, la crítica que hizo Olimpia de Gouges, que en ese entonces la mujer se concebía de una forma contundente como un ser intelectualmente inferior, lo que dijo ella fue, no, tenemos que equiparar a los hombres y a las mujeres en materia de derechos. Entonces ella planteó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, esto a finales del siglo XVIII, 1780 y tantos. Bueno, pues ¿qué creen que pasó por la osadía de esta mujer de decir las mujeres también tenemos que ser parte de esta declaración de derechos? La mataron a la guillotina. Así empieza, bueno, no empieza ahí, empieza con otros referentes también, pero es un antecedente clave del pensamiento feminista o de los estudios de género. Imagínense qué terrible debió ser vivir en una época en la que las mujeres, ni siquiera los esclavos aquí ya se consideraban inferiores en acceso a derechos, pero las mujeres sí. Después de todo esto viene todo un movimiento que se conoce en la historiografía del feminismo como la primera ola. Ahí están las sufragistas. Las sufragistas fueron mujeres que lucharon por el derecho de las mujeres a participar de la vida política, prácticamente a votar y ser votadas. Sufrieron muchísima violencia, tanto de grupos políticos como de la comunidad en general, y esto fue en el siglo XIX y principios del XX, digamos antes de la época que conocemos, de la forma de vida que conocemos, cuando las mujeres todavía ni siquiera tenían derecho a votar. Y pues bueno, dieron mucha lata a estas mujeres hasta que finalmente se conquistó ese derecho. En México, si mal no recuerdo, fue en 1953. Imagínense, pasaron más de 100 años del arranque de estos movimientos sufragistas para que en nuestro país pudiéramos votar las mujeres. Que eso es muy importante porque entonces implica que hombres y mujeres tenemos la capacidad de gobernarnos y de acceder al mundo de las decisiones de organización, de cómo vivimos en sociedad. Entonces, bueno, mi abuela nació sin poder votar. Pregúntenle a sus abuelas a ver si por la edad a lo mejor les tocó vivir estos cambios o si nacieron ya con esa posibilidad. Luego viene la segunda ola, ¿no? Esta serie de acciones y de movimientos y de textos y de planteamientos teóricos y metodológicos en donde rescatamos a esta mujer francesa filósofa que se llama Simone de Beauvoir, que es recordada sobre todo por esta frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Esta segunda ola o este feminismo que tuvo mucho que ver con el género, con comprender el género como construcción cultural y entonces desesencializar a la mujer, dejar de decir que la mujer
es diferente al hombre en tanto menos fuerte, menos inteligente, menos capaz. Fue como dejémonos de esos cuentos y entendamos qué significa ser mujer. Esa era una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser mujer y qué significa ser hombre? Y bueno, se analizó la condición de la mujer en las sociedades occidentales, se empezó a concebir a la mujer como el otro y empezó a haber también análisis de cómo en la sociedad ha habido pues grupos en donde unos oprimen a los otros, en donde unos ejercen violencia de alguna forma, en alguna medida, sobre otros, ¿no? El caso más clásico eran los esclavos frente a los propietarios de estos esclavos. Pues en esta segunda ola, en la posguerra, en los años 40, 50, 60, pues llegó a ser muy importante la discusión de a ver qué carambas ha ocurrido en la historia de la humanidad, que las mujeres se han vuelto propiedad de los hombres, de sus maridos. Y entonces empezaron a preguntar un montón de cosas al respecto. Luego viene la llamada tercera ola o el feminismo radical. ¿Sí? Se usa de una forma muy irresponsable ahora el hablar de feministas radicales porque se considera algo, se criminaliza y se reduce a una figura y un estereotipo que no tiene ya mucho que ver con esta tercera ola del feminismo o feminismo radical, donde se pone sobre la mesa una frase que es lo personal es político y que es lo que pasa en la casa, tiene todo que ver con la gobernanza, tiene todo que ver con la política, porque está atravesada la relación, la dinámica de la relación de género en todos estos niveles de interacción humana, en el del hogar, en el del vecindario, en el del trabajo, en el del gobierno, en el de la ciudadanía. Y entonces se empieza a problematizar el trabajo doméstico. Por ejemplo, las teorías marxistas y las perspectivas críticas han hecho importantísimos análisis de las clases sociales y las tensiones que hay y la opresión que ha habido entre países y entre grupos sociales dentro de un mismo país. Entonces las feministas radicales decían, pues, ¿qué creen? Algo está mal ahí, algo nos está faltando, porque no se está analizando esta opresión que hay también al interior de ciertas clases sociales entre hombres y mujeres. Entonces podríamos hablar de otras clases ahí que han sido anuladas de los análisis que se han hecho hasta ahora. Cuando se hablaba de trabajo, se hablaba del trabajo de los obreros en las fábricas, pero ¿qué pasa con el trabajo doméstico? ¿Qué pasa con el trabajo? Porque implica esfuerzo, energía y desgaste que han realizado las mujeres a lo largo de la historia para alimentar a los obreros, cuando todavía las mujeres no se insertaban en el mundo laboral como ahora lo conocemos. Eh, ¿Qué pasa con el trabajo que implica la crianza? Que es un trabajo y que es más importante incluso que producir objetos, porque la crianza implica producir personas o producir trabajadores y trabajadoras. Entonces todo esto se lo empezaron a cuestionar las feministas radicales de los 70, de finales de los 60. Eh, Introdujeron un concepto que es el del patriarcado. Se habla del patriarcado como un sistema social que nos afecta a hombres y a mujeres, a todos y a todas, y es un sistema político también porque ordena las relaciones entre hombres y mujeres, genera opresión de un grupo por parte del otro y por lo tanto hay tensiones o antagonismos. Y lo que nos dicen estas perspectivas feministas es si no vemos eso, si no empezamos a problematizarlo y a llevarlo a los distintos espacios de reflexión, no vamos a mejorar la vida, a hacer formas de vida más igualitarias, más justas, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que seamos uno de los países más feminicidas del mundo, con que 10 mujeres mueran en México cada día por violencia por el hecho de ser mujeres. Y bueno, esta opresión de género que implica el patriarcado como este sistema social y político de ordenamiento de las relaciones, pues afecta de distintas formas, porque las masculinidades deben de ser de cierta forma estereotipada y las feminidades deben de ser de cierta forma estereotipada. Y a quienes no cumplen con esa forma estereotipada, pues les va mal en la vida, tienen menos oportunidades, ¿no? Porque el sistema no está hecho para incluir o para integrar, sino para excluir y desposeer.
Bueno, después podríamos hablar de una cuarta ola o el momento que estamos viviendo ahora, y hay perspectivas como los transfeminismos, los feminismos interseccionales, pues por ahí, o sea, la lógica es que así como nos afecta el que seamos hombres o que seamos mujeres en términos de cómo el mundo nos recibe y de qué tantas oportunidades tenemos por este sistema histórico que hemos ido construyendo patriarcal o de opresión de un género sobre otro, pues ¿qué creen? La raza también importa y es muy parecida a la mecánica y el ordenamiento en términos de género que la dinámica y el ordenamiento en términos de clase y que la dinámica y el ordenamiento en términos de raza. Pero ¿qué pasa con las sexualidades disidentes? ¿Qué pasa con las identidades sexuales diversas? Pues si vamos sumando todo eso, mientras más acumulas estas condiciones, que no tendrían por qué ser un problema si pensamos en que el mundo es plural y diverso, mientras más las acumulas, más difícil tienes el desarrollo. ¿Y qué ha hecho la psicología en toda esta historia y en todo este cuento? Vamos a ver un poquito. Bueno, por ahí lo podemos resumir de esta manera. A lo largo de su historia, los feminismos han cuestionado la causa de las desigualdades entre hombres y mujeres y las violencias ejercidas, particularmente hacia las segundas, porque ha sido el problema avasallador, la violencia hacia las mujeres. Pero eso no quita que también el feminismo haya echado ojo para ver cómo son las violencias hacia los hombres también. Bueno, tales desigualdades, de acuerdo con las perspectivas feministas, son visibles en todos los ámbitos del desarrollo de los seres humanos, en todos. Y todos incluye la ciencia, la academia y la producción de conocimiento. Entonces, bueno, si revisamos teoría feminista, si revisamos estudios feministas, podemos ver que se meten a prácticamente todas las esferas de la vida. Y una de ellas, que es la que aquí me ocupa un poquito en mi reflexión hacia adelante, es la de la producción de conocimiento y el desarrollo de las ciencias. Bueno, por ahí, volviendo a esta pregunta de ¿qué ha hecho la psicología en todo este cuento? Pues resulta que hay por ahí algunos referentes bien interesantes que yo les recomiendo consultar, que han quedado medio invisibles y medio ocultos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La mística de la feminidad, que escribió una psicóloga social que se llama Betty Fiedran, bueno, se llamaba, en 1963. Y le puse aquí el problema que no tiene nombre, que es un concepto que ella acuñó. Resulta que en este análisis y en esta teorización que hace Betty Fiedran, se refiere a las mujeres en tanto seres psíquicos que van configurando de forma muy difícil una identidad individual y que ésta siempre está afectada por las relaciones sociales. Analiza la situación de sometimiento y de dominio que pesaba sobre las mujeres estadounidenses de la posguerra. Resulta que en la historia de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Estados Unidos y de otros países, como todos los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se quedaron haciendo todo. Y cuando los hombres regresaron de la guerra, empezó a haber tensiones, porque entonces los hombres se habían ido con una idea de lo que era ser mujer y de los roles que implicaba, pero cuando ellos se fueron, las mujeres tuvieron que desarrollar un montón de habilidades más. ¿Y qué creen? Eso generó tensiones entre los sexos o entre los géneros. Algo equiparable lo podríamos pensar en términos migratorios en nuestro México. Desde hace varias décadas, la migración de México a Estados Unidos de compañeros hombres ha sido brutal, ¿no? Hubo incluso un programa que se llamó el programa Bracero en décadas pasadas. ¿Qué pasó? Que muchos hombres, barrios enteros, colonias enteras, familias enteras, migraron los hombres a trabajar a Estados Unidos y se quedaron las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres? Que desarrollaron un montón de habilidades y ejercieron un montón de roles que cuando volvían los hombres por vacaciones o para ya instalarse de vuelta, empezó a haber tensiones. Tensiones con la feminidad, con la masculinidad. ¿De qué nos habla todo eso? De que el ser mujer y el ser hombre, al ser un constructo social, implica una serie de adjudicaciones y de deberes seres
que no corresponden con una cuestión biológica o natural, que corresponden con la dinámica de las relaciones sociales. Entonces, bueno, Betty Fiedran analiza ese tipo de cuestiones y con metodologías diversas, entrevistas, encuestas, estudios de caso y de distinta índole, pues llega a plantear la mística de la feminidad como teoría. Entonces, lo que critica ella es que las mujeres en las sociedades aparecen definidas y narradas única y exclusivamente como amas de casa, como esposas y madres. Entonces es su única identidad posible. Y las mujeres que se salen o que se desenmarcan por su deseo, su voluntad o sus propias experiencias de vida de estos estereotipos o estos roles predefinidos, pues resulta que son desadaptadas, ¿no? O que son mal vistas, que no son concebidas como mujeres de verdad. Y hay una serie de tensiones en torno a la identidad que, bueno, vuelven complejo el desarrollarnos. Y eso, la psicología tiene al menos dos alternativas: o patologizarlo y nombrarlo de alguna forma, como una suerte de trastorno, o explicarlo entendiendo el contexto y buscar alternativas para liberación, para la liberación, para liberarnos de todo eso. Entonces podríamos resumir que la teoría de Betty Fiedran es una teoría de la identidad que está centrada en las dificultades que enfrentan las mujeres para ir consolidando su identidad cuando esta es alternativa a la identidad estereotipada de feminidad. Bueno, por aquí ella maneja un término que es el de heterodesignación, que tiene que ver con esta designación a priori de lo que tienes que ser o hacer en función a tu identidad sexual. Y bueno, hace un análisis y llega a partir de diversos casos, llega a definir que quienes optan por alternativas no son consideradas por la sociedad como mujeres auténticas. Quienes no se acotaban a estos estereotipos vivían en un conflicto interno y en una represión de la identidad personal del propio yo. Y a eso le llamó el problema que no tiene nombre, porque decía, muchísimas mujeres lo padecen y no saben cómo nombrarlo. Y se ve reflejado en prácticas como la ansiedad, el alcoholismo, el desmedido deseo sexual, la neurosis, el suicidio. Todo esto Betty lo analizaba a la par que Sigmund Freud y a la par que un montón de teóricos más que seguimos leyendo en las academias y que seguimos considerando relevantes sus teorías. Pero estos otros teóricos, estos contemporáneos de Betty, tendían a nominar trastornos inherentes a la naturaleza de las mujeres. Y entonces se habló de la histeria, por ejemplo, en el caso de psicoanálisis, cuando Fiedran decía, no, por favor, no hablemos de un problema que está dentro de las mujeres, hablemos de un problema que sufren las mujeres por las características sociales y por este sistema opresor que no permite la definición de identidades múltiples y diversas, sino que busca homogeneizar y volver como muy parecidas las posibilidades de identidad en las mujeres, tanto como en los hombres, ¿no? Pero en las mujeres se vivía de una forma brutal. Entonces, bueno, aquí en esta frase se puede resumir: la mística de la feminidad alude a una concepción esencialista de la feminidad, según la cual las mujeres tendrían una naturaleza especial y consustancial que solo se puede desarrollar plenamente en la pasividad sexual, en el sometimiento al varón y en consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos. ¿Sí? El problema no es que haya esas actitudes, el problema es que sean las únicas que se pueden tener, ¿no? Este perfil de ser madres amorosas y ser sexualmente pasivas. El problema es que se imponga como la única posibilidad de las mujeres. En nuestra cultura, yo le puse aquí, hay un concepto que se llama marianismo, que tiene que ver con adjudicarle a las mujeres una serie de valores y características que las vuelven unas madres incondicionales y unas esposas amorosas y entregadas que se dejan en último lugar. Y eso, de acuerdo a las perspectivas feministas, pues resulta en tensiones, en represiones y en conflictos internos para muchas mujeres que no quieren cubrir con esos roles, que no quieren cumplirlos. ¿Qué pasó después? Que Betty Fiedran siguió haciendo cosas, siguió escribiendo. En los 80 hizo un segundo libro en donde analiza cómo muchas mujeres
que logran trascender este problema que no tiene nombre parcialmente, porque entonces cumplen con todo este rol de madres, de esposas, pero además son exitosas en el trabajo, en el ámbito profesional, tienen una doble jornada o hablamos ahora hasta de triple jornada y ella analiza este problema y le nombra a las supermujeres. Yo creo que ustedes conocen a más de una mujer con esas características que busca ser excelsa tanto en la maternidad y en la relación de pareja como en el ámbito profesional. Y son mujeres que probablemente sufran también mucho en la vida porque entonces se vuelven pues se desgastan con facilidad o vierten toda su energía a cumplir con el mandato de género, pero a lograr también otras formas de identidad y expresividad, y entonces tienen que vivir como en una doble o triple vida, ¿no? O tenemos, a lo mejor yo también caería ahí, no creo, pero uno espero que no. Pero bueno, dice aquí, al igual que los varones, a los cuales no se les define única y exclusivamente por su capacidad de ser padres, cada mujer debe ser tenida en cuenta por lo que es capaz de hacer o de pensar, ¿no? Este tipo de cosas planteaba Betty Friedan en los 60. ¿Qué pasa? Que estas teorías no las vemos en la escuela. Nos leemos a Freud, pero no nos leemos a Betty Friedan, por ejemplo. Entonces hay por ahí un problema que también creo que tenemos que trabajar por irlo transformando. Bueno, el feminismo radical, aunado a lo anterior, se preguntó cuestiones como la siguiente: ¿hasta qué punto el conocimiento es neutro y objetivo o ha sido configurado con un sesgo masculino? Otras preguntas, pongo aquí, que nos podríamos hacer es: ¿quiénes han producido el conocimiento científico a lo largo de la historia? ¿Qué posibilidad han tenido las mujeres de producirlo si se les fue negado el acceso a la educación formal? Y aquí recordemos esta imagen, la historia de Sor Juana. Yo creo que todos han escuchado y todas han escuchado que Sor Juana se tuvo que travestir de hombre para entrar a la universidad a estudiar filosofía y a estudiar ciencia. Entonces, híjole, si revisamos el carácter histórico de los géneros, de los hombres y de las mujeres, vemos que las mujeres han sido excluidas de las universidades y de los sistemas de producción de conocimiento de una forma brutal. Y eso representa un problema, porque quiere decir que la investigación, la teorización y el conocimiento que en 2020 estamos consumiendo en las universidades tiene todavía muchos faltantes en términos de quién lo ha producido y en términos de cómo se ha concebido a hombres y a mujeres. Por otro lado, puse aquí la producción, bueno, más bien aunado al anterior, la producción de conocimiento en su carácter androcéntrico se ha centrado en el sujeto hombre, dejando de lado al sujeto mujer. Aquí en letras chiquitas pongo un caso clásico que es en la historia de la medicina, por ejemplo. El sujeto que se ha estudiado y que se ha representado en los manuales médicos es el hombre, y el hombre occidental, blanco, no el hombre indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los síntomas que se han definido de las enfermedades están basadas en el cuerpo de los hombres, con su fisiología y su fisionomía. El estudio del clítoris fue borrado de la historia de la medicina y recién se incorpora en la medicina moderna. Era prácticamente invisible el clítoris, ¿no? Cuando es uno de los órganos más maravillosos y con más terminaciones neuronales que habría que entender a profundidad. La psicóloga Betty Friedan hizo serias críticas al psicoanálisis en tanto patologizador de la condición de opresión de las mujeres. Prácticamente el psicoanálisis responsabilizó a la mujer y a su interior de los problemas que padecía sin considerar el contexto opresor de clase, de género que había y que estaba generando todas estas tensiones de acuerdo con la teorización de Betty Friedan. Pregunto yo aquí, ¿cómo fueron consolidadas las teorías psicológicas? ¿En base a qué tipo de psique o de sujetos? Entendiendo que la psique es afectada profundamente por las relaciones y dinámicas sociales de cada época. ¿En qué contextos fueron consolidadas estas teorías? Conocemos la historia del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Por ahí alguna vez yo leí algo de cómo fue hecho y me pareció que todavía tenemos mucho que trabajar en ese sentido.
¿Qué tanto se está incorporando el análisis del contexto social, político e histórico en donde se dan las relaciones de género de aquellas personas que son diagnosticadas o evaluadas? Y no solo en la psicología clínica, pensemos en la psicología organizacional, pensemos en la psicología infantil, pensemos en un montón de campos y áreas más de la psicología. En las ciencias sociales, en general, ha ocurrido algo semejante. Esto no es una cuestión de una sola disciplina, es la historia de la producción de conocimiento con esos sesgos y con esas dificultades. Las mujeres kurdas que proponen la perspectiva genealogía o la ciencia de la liberación de las mujeres en Kurdistán enuncian lo siguiente. Traigo esta cita textual del Comité de Genealogía del 2017. La crítica más importante que dirigimos a las ciencias sociales es que no han pensado en investigar nada de la mujer. Incluso lo que es considerado que merezca la pena investigar parcialmente, también lo criticamos en que tiende a investigar a las mujeres como la fuente de los problemas y como objetos. De hecho, cristalizando a la mujer como la esencia de la sociedad y una totalidad sujeto-objeto en vez de como residuo de la sociedad, puede proveer datos útiles acerca de la existencia y verdad de la mujer. Por otro lado, ¿qué pasa cuando pensamos bueno, me voy a adelantar un poquito, en el tema del origen étnico, de la raza, de la geografía, de si eres de un país en desarrollo o desarrollado? Y entonces aquí traigo esta referencia. Silvia Rivera Cusicanqui, que es socióloga boliviana, habla de una colonización intelectual en los países latinoamericanos, que implica, según ella, un bloqueo que nos impide ser memoriosos con nuestra propia herencia intelectual. Entonces podemos resumir, no voy a entrar en esto, pero les recomiendo que en el futuro lo consideren. La historia de la producción del conocimiento ha estado marcada por el conflicto colonial. Los grandes imperios a lo largo y ancho del planeta colonizaban al resto del mundo, despojando no solo de sus recursos naturales, de sus tierras y mares, de las minas y los ríos, sino de muchos de sus saberes y sus productos culturales. Los códices, las estelas, la arquitectura, los desarrollos tecnológicos de épocas antiguas, las narraciones orales en las lenguas ahora perdidas, los cantos y los ritos asociados a la fertilidad de la tierra y de la humanidad, todo ello constituía documentos con información sobre lo que somos y el mundo donde vivimos. Y muchos de estos documentos fueron destruidos desde la mentalidad sesgada del colonizador, cuyo objetivo era suprimir al otro con sus saberes en tanto enemigo o ser inferior. Y bueno, se habla de otras formas más contemporáneas y más recientes de colonialidad. Entonces vale la pena que nos preguntemos las teorías, las metodologías, la forma de pensar que tenemos y de producir conocimiento, sea científico o no, qué tan marcada, qué tan sesgada está por estos sesgos, por estos prejuicios, por estas divisiones que hacemos entre lo que es válido o no, o por estas exclusiones que hacemos de ciertas voces. Volvemos a las mujeres. El surgimiento de los estudios de género parte de un interrogante engañosamente sencillo. ¿Qué hay de las mujeres? Esto lo dicen estas investigadoras. Y parece fácil, parece una pregunta fácil, pero es de lo más complejo porque nos habla de todo esto que vimos un poquito atrás, de cómo, pues de entrada, si no había posibilidad de las mujeres de acceder al conocimiento y mucho menos posibilidad de producirlo, pues entonces estamos hablando de que el conocimiento ha estado manco también y de que las academias han estado mancas y de que las teorías han estado mancas, porque la voz y la vivencia y la experiencia de las mujeres es parte también del modo de teorizar y de producir, en tanto sujetos que socialmente han sido orillados o llevados a vivir una forma de vida, una experiencia de vida distinta a lo de los hombres. No es que tengan algo en su esencia o en su biología que les haga diferentes, o al menos esa es mi perspectiva. Entonces, bueno, aquí dice, cuando las mujeres con conciencia de género se constituyen en sujetos de investigación, pasan a convertirse también de forma reflexiva en objetos de investigación, porque vemos esta otra mirada faltante y esta otra perspectiva faltante, y la vemos como complementa la producción de conocimiento.
Otra forma de denunciar esta pregunta de qué hay de las mujeres, digo aquí, es ¿dónde están las mujeres en la situación que se está investigando? Si no están presentes, ¿por qué no lo están? Y si lo están, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Cómo experimentan la situación? ¿Cómo contribuyen a ella? ¿Qué significa para ella? ¿Qué pasa si cambiamos esta pregunta y en vez de decir qué hay de las mujeres, decimos qué hay de las comunidades indígenas? En otras palabras, ¿dónde están las comunidades indígenas en la situación que se está investigando? Si no están presentes, ¿por qué no lo están? Y si lo están, ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Cómo experimentan la situación? ¿Cómo contribuyen a ella? ¿Qué significa para ellas? ¿Y qué pasa si en vez de comunidades indígenas ponemos aquí comunidades LGBT o de disidencia sexual? ¿Y qué pasa si ponemos a las personas con alguna discapacidad? ¿Y qué pasa si ponemos a los jóvenes o a ciertos grupos que en ciertos marcos teóricos nunca han estado presentes, ¿no? Entonces podemos pensar que estas distintas grupos e identidades sociales que componen la humanidad pues tendrían que ser partícipes de la producción de conocimiento como productores, como voces y como consumidores. Y eso pues, nos hablaría de sociedades más justas, más igualitarias y que muchos creemos que hacia allá tendríamos que apuntar. ¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito profesional y de acción? Aquí me traje un par de frases. Híjole, vamos a un ajuste rápido. Bueno, ahí está. Este par de frases pues me interesa compartirlas aquí. La primera de Alicia Puleo dice, la perspectiva de género permitirá al feminismo no solo denunciar la discriminación y exclusión sexistas, sino también realizar una revolución aún inconclusa en la sociología del conocimiento. Y la otra frase de Celia Morós y Ana de Miguel dice, el reto de las nuevas teorías y las investigaciones será crear conceptos y teorías capaces de captar la especificidad de la situación de las mujeres, de identificar los mecanismos sociales por los que, bajo la apariencia de la libertad y la elección, se reproduce de forma coactiva la desigualdad sexual. Yo creo que tenemos una tarea bien relevante quienes estamos buscando producir conocimiento o discutir el conocimiento o acceder al conocimiento. Esto es todos los espacios formativos o de educación formal y hasta informal. Y esta tarea bien grande es de rescatar qué tenemos en nuestras teorías y en nuestras metodologías que nos sea sumamente importante, de rescatar qué no se ha visualizado, qué no se ha visibilizado y viene a complementar y de en algunos casos ser creativos también y propositivos y críticas y críticos y entonces generar nuevas teorías y generar nuevas metodologías. Y bueno, todo esto yo le apostaría a que tendría que ir desde una lógica de los feminismos interseccionales. Esto es pensar en todas estas desigualdades y formas de exclusión y de violencia que ha habido hacia un montón de comunidades y empezar a concebir teorías y saberes que contemplen toda esa pluralidad que somos las y los seres humanos. Y bueno, finalizo con esta pregunta para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. ¿Qué vas a hacer tú? Y pues muchas gracias. Ine, muchas gracias. Ha sido un golpe de verdad, ¿no? De verdades absolutas. Bueno, no sé si absolutas, pero sí verdades que mucha gente no quiere ver, ¿no? Y yo creo que justamente este ciclo de conferencias ha intentado dar justamente esa voz a personas que están desde ese punto, tal vez de la perspectiva desde la presión, ¿no? Lo estuvimos platicando en algún momento. Mi idea en hacer este ciclo de conferencias no era otra cosa sino darle un voz a un grupo de personas que realmente pareciera que están poco representadas, ¿no? Tenemos que, a nivel internacional, el 70% de las personas que se dedican a la investigación son hombres. Eso deja a un resto que sería el 30% que son mujeres.
habrá que preguntarnos por qué solamente son ese 30%, ¿no? Y que justamente era que son mujeres múltiples que tienen que cumplir con ciertos roles en su propia vida con los cuales ellos están comprometidas y que a lo mejor decidirte sobre una o sobre otra implica pues mucho más tiempo y que a lo mejor tienes que abandonar a ciertos ámbitos, ¿no? Yo creo que tocas un punto muy, muy importante de cómo pareciera que hemos olvidado o cómo la psicología hoy en día pareciera que deja en una postura personal como muchas cosas que nosotros sufrimos. Y entonces lo primero que hacemos al ver a las personas decimos, a ver, pero es que a lo mejor tú estás mal, cuando en realidad dejamos a un lado toda la parte de la estructura social, ¿no? No por nada se formula esta famosa frase de lo personal es político, ¿no? Que justamente viene de la segunda ola del feminismo. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno social como para que estas personas no puedan desenvolverse tal y como es, ¿no? Vamos a ver que hay una estructura social que realmente nos está haciendo comportar de una u otra manera basado en los roles, basado en las premisas culturales que nos están obligando a hacer ciertas cosas. Bueno, ya para no hacer más largo esto, me gustaría mucho que más que las aportaciones que yo haga, las cuales pues son de sobra porque muchas de las ponencias, o las ponentes que nos dieron hoy la presentación y la largo de las presentaciones, pues nos han enriquecido bastante. Me gustaría abrir los micrófonos para las personas que ahorita están aquí en la conferencia, tanto aquí en la parte de Zoom como en la parte de Facebook, las personas que nos están siguiendo. Y me gustaría dejarlo para que ustedes nos comenten qué aportaciones, qué dudas tienen, qué comentarios pueden hacer. Ahí tengo a una alumna que quiere hacer algún comentario. Entonces, si por favor los podemos escuchar, ya que sea. Am, yo, yo quiero hacer una pregunta. Muchas gracias, Elena. Bueno, primero quiero felicitar a la doctora. Me pareció muy interesante el tema, muy acertado y creo que podría haber más investigaciones agregando discapacidad y orientación sexual e incluso la identidad de género. Y la pregunta es, ¿qué la llevó a escoger este tema? Bueno, contesto en lo que preparan por ahí otra pregunta. Mira, en realidad esta charla la hice para ustedes. No me dedico a hacer investigación de algo en particular, de los datos que vieron aquí. Todo esto fue un ejercicio así de a ver de qué hablamos, que sea relevante, qué compartimos con los estudiantes, con las estudiantes de Baja California. Mi investigación ahora, mi currículum cuando se lo pasé a Joaquín fue hace unos meses, entonces ya no soy parte de esta unidad de planeación participativa en Iztapalapa, ahora estoy haciendo un postdoctorado y mi investigación postdoctoral en la UNAM es sobre el conflicto y la cohesión en las colonias, en los barrios, entre vecinos y vecinas. Y me interesa ver cómo el conflicto de género permea las relaciones barriales y cómo el conflicto político o el conflicto que implica el no respeto a la pluralidad y el no dejar ser al otro diferente, cómo permea las relaciones barriales. Y eso porque previamente estuve yo estoy soy como trans, así como transexual, pero de los estudios, de la investigación entre la psicología y los estudios urbanos y los estudios de género, ¿no? Entonces, previamente yo estudiaba un proceso de exclusión que se da en las grandes ciudades, que es la llamada gentrificación, donde se expulsa a la gente más pobre, llega gente más rica. Quería entender cómo pasa esto y cómo lo vive la gente en los barrios y si lo está percibiendo o no y cómo afecta el sentido de comunidad. Y y bueno, este recorrido por experiencias diversas en mi vida, por ejemplo, hace 10 años que yo empecé a vivir en la Ciudad de México, yo soy originaria de Colima, de la ciudad de Colima, pero hace 10 años que empecé a vivir acá, yo me formé en artes visuales y en psicología al mismo tiempo, entonces participaba con colegas en una colectiva feminista y de artistas visuales,
y empezamos a hacer proyectos comunitarios con la gente del centro histórico. Entonces empezamos a enterarnos de estos procesos de expulsión de gente y a mí todo eso me afectó mucho. Me afectó en el sentido de que yo quería entender qué pasaba y yo quería entender eso. Entonces cuando tuve la oportunidad de estudiar el posgrado y de elegir un tema de investigación, dije eso, ¿no? Ni mandado a ser, clarísimo. Una cosa me llevó a la otra, fui conociendo a más gente. Siempre es buenísimo el intercambio con gente de otras áreas. Yo hablaba con geógrafos, con economistas, con politólogas, con sociólogas, con antropólogas, con gente con arquitectos. Y todo eso me iba haciendo como complementar hacia el mapa, ¿no? Ir entendiendo como, ay, mira, es que la realidad humana y la realidad social no puede no ser transdisciplinaria, no puede ser ajena a las otras miradas, ¿no? Y, y todo eso me iba teniendo como cada vez más claridad y cada vez más dudas también, las dos cosas. Hasta que aterricé en el barrio, empecé a ver cómo en la ciudad se generaba el sentido de comunidad y caí en el tema del barrio. Y bueno, las inquietudes de género han sido también bien partiendo de experiencias personales. Yo hace 10 años que estaba con estas compañeras, me sumé a un grupo que era el Taller de Arte y Género con una artista feminista, Mónica Mayer, que era increíble, amorosa, sensible, horizontal, y nos juntábamos todos los jueves varias mujeres y algunos compañeros hombres también, porque hay un error al creer que el feminismo y los estudios de género tienen que ver con odiar o rechazar hombres, ¿no? O sea, muy pocas feministas, yo diría, no están interesadas en las relaciones con los hombres. Muchas feministas buscamos que nos aliemos, da igual si eres hombre o mujer o qué identidad sexual, que nos aliemos para buscar formas de vida más justas y más igualitarias. Entonces, en esos espacios, yo empecé a hablar con estas personas sobre cómo nos criaron, si nos criaron igual a niños y niñas en casa, cómo vivimos la sexualidad, cómo fueron nuestras primeras experiencias, cómo nos había ido en el ámbito profesional, qué pasaba con los profes y con las profas en la escuela, por ejemplo, si nos trataban igual a los hombres y a las mujeres. Empezamos a leer un montón de cosas, a leer textos que venían de la psicología, del psicoanálisis, de la filosofía, y empezamos a inquietarnos por todo eso, también a encontrar fascinante el conocer y el analizar todas estas cuestiones que eran tan vivibles, tan palpables. Para mí, la investigación y la búsqueda de conocer y la búsqueda de producir conocimiento tienen todo que ver con la vivencia personal a distintas escalas, ¿no? En las relaciones familiares, en la calle, en las relaciones en la escuela, en las profesionales. Entonces, ese es mi marco, si sirve de algo, si ayuda a entender cómo es que yo decidí presentarles esta ponencia de si habría que pensar en una psicología feminista, de cómo un pequeño análisis de diferencias estadísticas entre el acceso entre la escolaridad, perdón, en hombres y mujeres en los estados, nos puede abrir en una caja de Pandora la reflexión de cómo estamos produciendo conocimiento. Porque al final, lo reitero, hacer investigación en ciencias sociales se trata de nosotras y de nosotros. Se trata de quiénes somos, de cómo nos relacionamos, de a dónde vamos, y eso para mí es fascinante. Entonces, pues eso, como que se van ramificando las inquietudes, van surgiendo nuevas dudas, pero algo que ha sido para mí vertebral es pensar en las relaciones de género como un problema que hay que analizar en un montón de espacios y contextos. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que el punto aquí es que nosotros tendríamos que comenzar a ver la creación del conocimiento desde nuestros orígenes, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Y esa ha sido una de las intenciones del evento. Debemos recordar que mucho del conocimiento que nosotros tenemos actualmente justamente viene de la parte de Europa, de Estados Unidos. Entonces, en realidad nosotros venimos reproduciendo, ¿no? Hay un ejercicio que normalmente le hago a las personas, a mis alumnos, y les pregunto, dime, no sé, el nombre de algún ser mitológico, ¿no? De algún dios de la mitología. Y entonces en algún momento alguien dice, justo Minerva, ¿no? Apolo. Y entonces
piensas inmediatamente en esos dioses de la mitología griega, cuando lo nuestro lo hemos olvidado. Cuando aquí nosotros también creamos conocimiento, cuando el conocimiento tendrá que salir de aquí. Yo creo que justamente analizar, preguntarte el entorno, quiénes son las personas que están a tu alrededor, basarte sí en la parte de las referencias bibliográficas, pero salir al campo y conocer dónde estás parado es lo que realmente te va a permitir a ti tener un conocimiento pues mucho más válido, ¿no? Que justamente de hecho es todo lo que has estado haciendo tú, Minerva, y eso te lo aplaudo bastante. Zenaide te dice muchas gracias por la respuesta. Este, tenemos muchos comentarios muy buenos aquí en el chat, te agradecen mucho, te felicitan mucho. Y Juan Pablo tiene una pregunta. Sí, Juan Pablo, si tú gustas prender tu micrófono, adelante. Gracias, doctor. Minerva, primero que todo, felicitarte por la exposición, que, bueno, salió un poquito larga, pero la verdad es que fue bastante contundente. Ya tu análisis fue bastante contundente acerca de toda la historia, ¿cierto?, del feminismo a lo largo del siglo XX. Y al menos de mi parte no lo había visto tan claro como tú lo expusiste. Así que, primero que todo, es eso. Y en segundo lugar, dado de que tú no investigas necesariamente este tema, pero sí me gustaría saber tu opinión respecto a lo que ocurrió en Argentina hace poquito, con respecto a la ley de aborto, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo crees tú que va a pasar de ser una norma jurídica a una norma social el hecho de concebir, perdón, recibir, ¿cierto?, el aborto como una especie de comportamiento ya habitual, ¿no es cierto?, en el cual ya no sea tan tabú el tema. Más que nada eso. Yo soy de Chile por si acaso, no soy argentino, pero sí me parece interesante saber tu opinión al respecto. Buenísimo, gracias Juan Pablo. Pues qué bueno que me dices eso, que fui clara, porque yo tenía una inseguridad, dije, no los quiero confundir, ni quiero saturar de información, entonces espero que sea, que haya sido clara para todas aquí y todos. ¿Y cuánto tiempo? Híjole, es que yo pienso en términos de la agenda pública y la agenda política, ¿no? La agenda social más bien y la agenda política. Y cuando se habla de un problema o de una propuesta que está en la agenda social, quiere decir que la población, la ciudadanía lo está demandando. Cuando se habla de un problema, una estrategia puesta en la agenda política, quiere decir que los gobiernos, que son minoría, pero que entre ellos hay pluralidad, lo están discutiendo o lo están lanzando. En los dos campos yo creo que hay pluralidad, en los dos campos hay heterogeneidad, en los dos campos es peligroso el consenso. Yo leo también cosas de teoría política y me gusta mucho un texto que leí de Chantal Mouffe, que es politóloga y escribe La paradoja de la democracia, y ella invita en sus reflexiones a que pensemos el campo político como un campo de la diversidad y la pluralidad, donde no se trata de anular y suprimir al otro diferente, sino de saliencias, de momentos en los que una postura sale, luego otra, pero no se trata de anular el derecho del otro a plantear propuestas o a plantear leyes, sino que, híjole, es todo un tema porque está difícil, ¿no? O sea, el problema, dice Rita Segato, con los colonizadores es que creen tener la razón y superioridad moral, y entonces anulan al otro, ¿no? Y entonces en el campo político, derechas, izquierdas, partidos políticos, un problema es que se busque anular al otro, que se busque un consenso, que dice Chantal Mouffe, es falso. Tenemos que vivir la pluralidad y la contradicción, y eso cuesta más trabajo que la fórmula política que hemos tenido, si es que existe una fórmula política, así a grosso modo. Entonces, en el campo político está todo ese quilombo. En el campo social, en el ámbito social, híjole, yo diría, pues el ámbito político y el grupo político y de gobernantes es reflejo de lo que somos socialmente, es parte de, ¿no? Entonces es todavía más complejo porque en el ámbito social somos tan plurales, tan diversos, modos de pensar y de hacer y de sentir tan complejos y diversos, que yo no creo que lleguemos a un consenso en temas de aborto, ¿no? Y yo creo que está bien no tener un consenso, yo creo que está bien que la sociedad apuntemos a aprender a convivir con las diferencias múltiples y diversas en torno a problemas como el del aborto. Yo no creo en verdad que vaya a haber un consenso en el tema. Sí, una aceptación mayoritaria, a lo mejor en algunas décadas,
Yo pienso que generacionalmente empieza a haber unos cambios brutales en términos de la sexualidad, de la igualdad de género. Y definitivamente creo que las estudiantes de ahorita que tienen 20 años, cuando las escucho hablar a veces en la clase y ver su opinión sobre las protestas, sobre la igualdad, sobre la violencia, digo, yo a mis 20 años para nada tenía ese nivel de conciencia de género. Entonces yo sí creo que hay cambios generacionales brutales, pero pensar en que haya en el futuro un consenso en la opinión y la postura al respecto del aborto me parece muy complicado. Yo creo que no, es un tema particularmente complicado que no creo que lleguemos a un consenso en algún momento. Es pensar a lo mejor como en términos de las perspectivas religiosas y no sé, me parece más complicado. Espero haber respondido con esta vaguedad que respondí. Sí, o sea, principalmente yo estaba consultando acerca de tu opinión, más que nada, o sea, el tema en sí, yo creo que va a ser agenda en las próximas 2-3 décadas fácil, porque ya en Latinoamérica los movimientos pro aborto cada vez se están haciendo mucho más masivos, eso es una realidad, y las personas que a lo mejor no tienen la capacidad de adaptarse, van a quedar en el camino, van a quedar atrás, salvo aquellas que tengan la real influencia en la toma de decisiones. Es ahí donde cuesta entrar, está el candado todavía, ¿te fijas? Entonces, sí. Bueno, yo no sé si lo que pasó en Argentina va a ser un ejemplo para los demás países. ¿Ya? Eso nadie lo sabe, al menos hasta que no empiece a haber más corrientes al respecto. Yo ¿sí? creo que sí, las colegas argentinas en los feminismos globales tienen un poder impresionante. Hace días estuvo presentando Judith Butler, que es una feminista muy notoria en el ámbito estadounidense, y otras más presentaron un libro de Verónica Gago, que es una argentina que escribió el libro que se llama La potencia feminista o el deseo de acabar con todo, algo así. Justo ella es parte de la Marea Verde, es parte de este movimiento y tiene una notoriedad de este feminismo popular latinoamericano a nivel global que con justicia se están mirando de ida al vuelta los feminismos, ¿no? Porque también una crítica al interior de los feminismos es que pues, claro, ha sido muy eurocéntrica la perspectiva y las luchas, pero yo sí creo que Argentina ahorita está siendo referente. Sí. Chile con las tesis tuvo un impacto sí. brutal. Sí, la canción, sí, esa canción fue bastante un producto netamente chileno que se exportó y fue muy bueno que al menos se haya extendido de esa manera, pero igual es malo el origen de la canción en realidad, o sea, de todos los abusos que se han producido en todo este tiempo. Bueno, como te digo, la marea verde, como se le puede llamar, ¿cómo fue que la llamaste tú? Sí, la marea verde. Claro, la marea verde. Al parecer, como tú estás argumentando, la Argentina, ¿cierto?, estaría haciendo influencia para el resto del continente. En eso estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Así que vamos a ver qué va ocurriendo de aquí en un tiempito más, a ver si es que acá en Chile se anima el Parlamento a legislar acerca de eso. Todavía no. Aquí tú sabes que, como en todos los países latinoamericanos, estamos metidos en pandemia, entonces creo que eso volvió a pasar a un segundo plano. Y otros proyectos también. ¿Ya? Tú sabes que acá en Chile el próximo año vamos a tener convención constitucional, vamos a crear una nueva carta fundamental, entonces ahí va a empezar nuevamente la conversación. Ahora lo que se está discutiendo acá es el tema de los escaños reservados, que son puestos reservados para, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, está también el pueblo evangélico queriendo integrarse, el pueblo católico, los movimientos minoritarios, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la gran discusión que se está dando acá y claramente el tema de aborto va a estar ahí, Así que te invito a que te puedas estar atenta a la información que vaya emanando desde acá para que quizás allá donde estás tú puedas recoger ideas. Y yo te invito a que me compartas también información. Aquí dejo en el chat mi correo para quien quiera contactarme. Genial, ningún problema. Muchas gracias. Bueno, ya nos da tiempo para una última pregunta.
Ernesto levantó la mano. Ernesto, si gustas, por favor, comentarnos. Probando, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Perfecto. escuchamos. Bueno, como tenemos sobre el tiempo, encima sobre el tiempo, diré por motivo de tiempo, seré rápido. ¿Cuál fue la educación? Fue un motor principal que surgiera la psicología feminista, una perspectiva institucional. No, o sea, preguntas que si la psicología feminista es una perspectiva institucional. No, es la educación, pues, que fue motor que surgiera la psicología feminista desde una perspectiva institucional, pues, o sea, académica. Uh-huh. Sí, pues, o sea, yo creo que o sea, una perspectiva feminista en la psicología no es todavía una realidad institucional de ninguna manera. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países europeos hay las llamadas, los departamentos de estudios de género. Aquí mismo ya hay universidades que tienen su departamento especial, pero en la psicología yo creo que no hay todavía eso, o como pues esa institucionalización, y no sé si se vaya a lograr en tanto perspectiva pronto, ¿eh? O sea, yo creo que es importante, porque justo el feminismo es un modo de ver. Los lentes violeta justo nos invitan a analizar todas estas cuestiones de la pluralidad de identidades, ¿no? No solo de género, sino otras. Pero yo creo que los profesores y las profesoras que tenemos esta perspectiva y la planteamos en nuestras clases somos minorías, somos muy poquitos, muy poquitas. Y a veces hasta es rechazada la perspectiva por los colegas, ¿no? O son contradictorias las perspectivas, y los estudiantes lo padecen porque dicen, a ver, ¿a quién le creo? ¿A Minerva o a Minervo? O sea, Sí, porque en la parte que dijo, en la parte de las conferencias, dijo antropólogos, sociólogos, historiadores, arquitectos, en esa parte que dio en la ponencia de la psicología feminista, es lo como que me quedó un poco de inquietud en esa parte que nos dijo ahí que tuvimos de abogados, pues ahí que dijo ser en la ponencia de las sí. profesiones que había ahí me quedó un poco de duda, si era institucional o no. Sí, fíjate que de hecho si tú ahorita hicieras una encuesta, así como el INEGI, en todo el país, en todas las carreras de psicología, si tú preguntaras a los estudiantes y al profesorado si existe una psicología feminista, probablemente la mayoría te dirían que no. O si te consideras psicólogo o psicóloga feminista, probablemente la mayoría te dirían que no. Yo creo que en la psicología ha permeado con menos o con menos velocidad que en la antropología, que en la sociología, que en otras áreas. Incluyendo la pedagogía. Sí, sí, o sea, sí, en realidad todavía estamos en una fase muy incipiente de concebir la perspectiva feminista dentro de la psicología. Yo doy clases de psicología social y justo vemos las perspectivas que hay. Al arranque del semestre yo platico con mis estudiantes y hacemos una lectura de ver, miren, la perspectiva estadounidense, que es la psicología social psicológica, es la que prácticamente se enseña en todas las universidades del país y es la que a mí me piden que dé en mi cátedra de social. La perspectiva europea está marginada y esa es la sociológica, ¿no? Y se va más por metodologías más etnográficas, por problematizar de otra manera y concebir más al colectivo y la sociedad, menos individual, es una psicología menos individualizante. Y es marginal, está excluida de las universidades. La psicología de perspectiva crítica o latinoamericana o decolonial o feminista está todavía más lejos. Podemos pasar por 5 años de carrera universitaria en psicología y jamás enterarnos que existe todavía. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Minerva. Bueno, pues ya nada más para finalizar, antes de pasar al cierre del evento,
en un momento la maestra Mayra hará el cierre, pero quiero entregar lo que será la constancia para la doctora Minerva. No sin antes agradecerles a todas las personas que están dejando sus comentarios en el chat. Muchas gracias a la doctora Cintia Torres. Dice, muchas gracias por la ponencia, doctora Minerva. Es momento de comenzar a repensar los fenómenos desde perspectivas distintas. Muchas felicidades por la claridad de su ponencia. Milagros también, muchas gracias por compartir. Excelente reflexión que nos invita a repensar nuestro interés para investigar. Marta Ramírez, así es, dentro de los mismos movimientos feministas existe una discriminación y un rechazo, ¿no? Guadalupe, muchas gracias por la ponencia, felicidades por el evento, creo que es genial visibilizar a las mujeres en todas las áreas. Muchas gracias a ustedes. Me alegra que usted contemple otros factores y no se limite precisamente a ciertos contenidos. Es algo muy valioso para transmitir la información. Esto nos lo dice Marta Ramírez. Y pues muchas gracias por parte de María y José. Gracias por el espacio. Bueno, quiero proyectarles un pequeño agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo aquí. Bueno, pues quiero agradecerles a que se presente esto. Listo. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, lo que sea la extensión Ciudad Morelos, y al cuerpo académico Salud Mental, Profesión y Sociedad. Y también gracias a la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica por el programa de internalización en casa, que fue lo que permitió traer lo que sería este ciclo de conferencias. También quiero agradecer a la dirección de la FINGB, a la doctora Ana María Vázquez Espinosa, a la maestra Mayra Ivette García Sandoval, al cuerpo académico, a la doctora Cintia Torres, al doctor Gilberto Manuel Galindo, a la doctora Margaret Melina, al maestro Alfredo Padilla, y a todas nuestras excelentes ponentes que nos han dado una perspectiva increíblemente valiosa, con bastantes aportes, con bastantes aprendizajes. Al menos así me lo han manifestado muchas alumnas, y yo personalmente también me quedo con muchas cosas para mi vida académica, para mi vida profesional, para mi vida personal. A lo que sea la doctora María José Báez Rivera, a la doctora Miriam Sánchez Ángeles, a la doctora Ana Lourdes Barrera, a la doctora Paula Eunice Díaz Rivera, a la doctora Camila Salazar Fernández, a la maestra Yajaira Esmeralda García Alcántara y a la doctora Minerva Ante Lezama. Muchas gracias por sus excelentes presentaciones. Y bueno, no tengo otra más que presentar la constancia de la doctora Minerva. Déjenme parar aquí. Que sería esta. Y pues, doctora Minerva, a nombre de lo que sería el Cuerpo Salud Mental, Profesión y Sociedad y la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, le agradecemos mucho por su ponencia, por su valiosa participación con el título del tema Psicología Feminista, el acceso a la universidad y la producción de conocimiento bajo la lupa violeta. Le entregamos esta constancia, que está firmada por la doctora Ana María Vázquez Espinosa, que es la directora de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, por el doctor Gilberto Manuel Galindo, que es coordinador de la licenciatura en Psicología, y por un servidor, que soy Joaquín Padilla, que soy profesor investigador responsable de educación continua aquí en la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Maestra Mayra, si usted gusta comentarnos, hacer un comentario, se lo voy a agradecer muchísimo. Muy buenos días. Pues muchas gracias por cederme la palabra. En nombre de la doctora Ana María Vázquez Espinosa, directora de la facultad, me toca cerrar el evento. Primeramente, agradecerle a la doctora Minerva. Iba a agradecer a cada una de las doctoras que había participado en este ciclo de conferencias, pero ya el doctor las mencionó, entonces para no volverlas a mencionar, pero sí darles las gracias por participar en esta jornada, en este ciclo de conferencias, que dan gran aporte, ¿no? Aporte no solamente a los estudiantes, sino creo que también es un parteaguas, como ya lo comentaron hace un momento, de dar voz, ¿no? De dar voz a quizás a esas voces que han estado silenciadas por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es un espacio que por fortuna, ¿no? Creo que las bondades que nos puede dar esta situación que estamos viviendo actualmente es podernos comunicar a través de estos medios y llegar a cada vez con estos foros a más estudiantes
incluso de otras universidades, y tener estos foros abiertos en temas que son relevantes y que son muy importantes. Pues básicamente agradecerle en nombre de la doctora Ana María Vázquez Espinosa a las doctoras que están participando, poner este tiempo valioso, que lo reconocemos, lo agradecemos, y que sabemos que esta aportación que están haciendo no se queda aquí, llega a cada uno de nuestros estudiantes, y que sobre todo van a poder con estos ciclos y con todo que ya vienen varias semanas atrás que se vienen realizando, bueno, van a tocar fondo a cada uno de los que están detrás de estas pantallas, y va a impactar, ¿no? Va a impactar más allá, estamos seguros de eso. Muchísimas gracias, doctor Joaquín, por organizar, gracias al cuerpo académico, gracias a todos que participaron, y pues bueno, es la invitación a que sigan participando, a que sigan creando estos espacios, estos foros, quizás en algún momento se puedan hacer presencial, y si no, creo que la bondad de la cuestión virtual pueda hacer llegar más allá, ¿no? Entonces, bueno, sin más extender, muchísimas gracias, que tengan buen día a todos, y pues gracias a todos por participación. Muchas gracias. Ya para finalizar, me gustaría mucho que, bueno, las personas que estén presentes, si pueden prender su cámara para tomar una foto de evidencia del evento. Esto no es obligatorio, claro, pero podremos tomar ahí unas cuantas fotos. Sí, y ahorita ya quedamos pocas personas. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, pues si gustan sonreír. Me gustó esto, Juan Pablo. Pues muchas gracias a todas las personas que han asistido y que han estado durante este evento, y a todas las personas que están siguiéndonos en Facebook. Les agradezco mucho y pues nos despedimos. Cuídense mucho y que tengan una feliz Navidad. Gracias. Igual. Cuidarse. Cuídense mucho. Gracias, feliz Navidad a todos. Saludos desde Chiapas. Saludos a Chiapas. Saludos. Adiós. Gracias, Ernesto. Saludos, gracias, feliz Navidad. Gracias, Feliz Navidad. Hasta luego, Marta. Próspero año feliz.